Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata y atuquiti. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos una semana más en WWE en español y en una edición más que especial. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, estamos celebrando 30 años de Monday Night Raw. Así es. 30º aniversario de Monday Night Raw. Y estuvo de película. Tuvimos a grandes leyendas de WWE presentes. Vamos, el propio Hulk Hogan, la Boca del Sur, Jimmy Hart, DX, Kurt Angle, Ric Flair y el propio Undertaker. Y una versión del Undertaker que no veíamos hace muchos años. Estamos hablando de The American Badass. Estuvo increíble. Qué manera de celebrar el 30º aniversario de Monday Night Raw. Y claro, Filadelfia estaba abarrotada. En la arena no cabía un alma. Y esto para celebrar 30 años de grandes superestrellas, de grandes momentos. Bueno, también celebrando humor, celebrando traiciones, celebrando alianzas que se forman y celebrando alianzas que se rompen. Bienvenidos sean todos a Monday Night Raw. Estamos en vivo desde la ciudad de Nueva York, Mexico City, Chicago, Tokyo, Milano, Italy, Los Angeles, Londres, Inglaterra. You are watching the longest running. Están viendo el programa semanal episódico de más larga duración en la historia de la televisión. Esto es Monday Night Raw. Tyson y Austin. Tyson y Austin. Oh, lo tiene, lo tiene. Lo venció Razor Ramón. ¿Qué? ¿Está en Nitro? Ahora soy dueño de WCW. Monday Night Raw, el show que trae a todas las estrellas. Oh, qué derechazo de Hugh Jackman. Oh my God. Oh, Dios. Miz con el rompecráneos, es campeón el Miz. ¡Qué salto mortal! ¿Es quien lo hice? Biggie haciendo lo efectivo, me está canjeando. Oh, Roman Reigns es campeón desde la cima de la montaña. No, por favor. Finalmente, La Roca ha regresado a casa. Han sido 8 largos meses de rehabilitación, pero el Rey ha regresado. Todo el mundo piensa que la decisión de regresar a WWE fue difícil. No lo fue. Quiero agradecerte a ti por las memorias, los recuerdos, el espíritu del último guerrero. Vivirá para siempre. ¡Oh! Ding dong. Ding dong. Hola, pedazos de idiotas. Que la pases bien de tu viaje. Bienvenidos a Raw es Jericho. La más
más grande adquisición en la historia de Raw. Sacramento, no me quedaré. ¡Renuncio! ¡No lo dejen entrar! ¡Oh, demonios, sí! Así es, familia, una gran celebración. Son 30 años y, como dije, 30 años de Raw y 30 años de alianzas que han comenzado y alianzas que han cesado. Y una alianza que está en tela de juicio, que esos 30 años nos han traído a ella, es la alianza entre Sami Zayn y el linaje. Y bueno, esta alianza está en tela de juicio principalmente porque a Sami Zayn, en lo último que ha sucedido, le tomó mucho tiempo llegar a ayudar al jefe tribal Roman Reigns cuando Kevin Owens salió de la nada y atacó al jefe tribal en la firma de contrato para el combatazo que tendrán por el título indiscutible universal de WWE en Royal Rumble. Como dije, a Sami Zayn le tomó mucho tiempo llegar a ayudar a su jefe tribal. Y esto nos lleva de la marca azul SmackDown a ese 30º aniversario de Monday Night Raw, donde en lugar de comenzar como pensábamos que iba a comenzar todo con una gran ceremonia de reconocimiento para el jefe tribal, no, ningún, ni se vistieron ni fueron. La pachanga comenzó con un juicio para Sami Zayn, y el propio sabio en la isla de la relevancia, el propio Paul Heyman, presentó evidencia en contra de Sami Zayn, diciendo que está confabulado de alguna manera en contra del linaje. Y escuchen bien, porque de todas las personas del mundo, alguien salió a defender a Sami Zayn. ¿Y quién salió a defender a Sami Zayn? Jey Uso. As your tribal chief Como tu jefe tribal and the head of the table, y el jefe de la mesa, I find you, Sami Zayn, te encuentro, Sami Zayn, not guilty. no culpable, o sea, inocente. For now. Por ahora. I want you to look at Jay and I want Quiero you que to mires a Jay thank him y quiero que le because he bought agradezcas you more time. porque él te compró más tiempo. And in the meantime, Y this is how mientras it's going to tanto, go. esto es lo que va a pasar. Finish out tonight. Vamos a terminar esta noche. Make the bloodline proud. Haz que el linaje se sienta orgulloso. And then I don't want to see you Y después no again quiero verte until otra vez Saturday hasta el at the Royal sábado Rumble. Do you en Royal understand Rumble, me? ¿me entiendes? I don't want to see you. I don't want to hear No from te you. I don't quiero wanna ver, hear no quiero that you're at escuchar a show, de ti, no quiero nothing. saber que Go estás en el show, home. nada, vete a casa. And then I will see Y you luego te at veré the Royal Rumble. en Royal And that Rumble. Y is where you're going to deliver your final test. ahí es donde vas a tener tu última prueba. And then we're going to see Y vamos a ver entonces if Sami Zayn si Sami Zayn really is the realmente bloodline or not. es linaje o no. Familia, Sami Zayn queda exonerado. Digo, al menos por ahora, porque falta una última prueba de parte del jefe tribal y una prueba que la veremos precisamente en Royal Rumble. Me pregunto cuál será la prueba, pero bueno, voy a dejar de pensar y simplemente a decir que Roman Reigns igual tiene que enfocarse, tiene que pasar esa página, al menos por ahora, porque tiene que enfocarse en su oponente de Royal Rumble, Kevin Owens. Roman, you might have said Sami Zayn is not guilty, but let me tell Roman, you, habrás you dicho que Sami are Zayn guilty no of- es culpable, pero déjame decirte de que eres culpable are tú. guilty Tú eres of having culpable the de WWE haber Universal title tenido el hostage for título over 2 years now. universal por más de 2 años teniendo ese título On como Saturday rehén. night,
at the Y Royal ahora, Rumble. el sábado en la noche en Royal Rumble, give you my yo word. te doy mi I give palabra. everyone in this Le doy a building, todo el everybody watching at mundo en home, ese my lugar word. y a todos los que ven desde sus casas mi palabra. Yo voy a hacer todo lo que pueda para cambiar eso y para quitarte ese título y para darle a todo el mundo un campeón del cual puedan estar orgullosos. ¿Y quién hace pensar que no estamos orgullosos de Roman Reigns? And I guarantee you, Y yo I te will garantizo just que keep yo simplemente fighting voy a until I seguir have luchando nothing hasta left. que no On me Saturday, quede I'm taking nada. El that sábado title yo voy a from you, or quitarte I'm ese gonna die título trying. o voy a morir intentándolo. El luchador por premio ha continuado probando que es resistente como ninguno y que va a hacer lo que sea necesario para acabar con el histórico reinado titular de Roman Reigns. Kevin Owens dice, lucha Owens, lucha, va a seguir luchando. Y el título indiscutible universal de WWE está en juego cuando Roman Reigns lo defienda contra Kevin Owens. La isla de la relevancia está avisada. ¡Qué celebración la del 30º aniversario de Monday Night Raw! Una noche repleta de leyendas y de combates de verdad no aptos para cardíacos. ¡Qué combatazos! Y uno de esos combatazos por el título de Estados Unidos y sin descalificaciones. El presente, el ahora. Austin Theory llegaba con su presea dispuesto a hacer lo que sea para retenerla, pero al otro lado tenía un todopoderoso Bobby Lashley empeñado en recobrar ese campeonato de Estados Unidos que portó con tanto orgullo y por tanto tiempo. ¡Ay, es punto negativo para la historia de Y este hay- programazo! Hay demasiados juguetes aquí, ambas superestrellas caídas. Y ese superplex de verlo otra vez me duele más. Ahora, Austin Theory ha logrado de alguna manera caldear el temporal porque ha estado parado firme contra el todopoderoso Bobby Lashley. Lo ha capeado a la perfección. ¡Ay, ay, ay! Con el codazo lo remata. ¡Es el enganche! ¡No, no! ¡A la mesa no! Ay, ¡A la ay, mesa ay. no! Ay, ¡Oh! Peor todavía, de frente con Flatliner, directamente a la bembita. sí, yo creo que el propio Theory hubiese preferido que reventaran la silla con su cuerpo. Eso fue horrible. ¡Oh, Dios! ¡No nos saques de ahí! Hasta aquí ¡Salte de ahí! llegó. Mira cómo le saca punta al lápiz. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Lo Ahora va a le hacer? toca a él. No, se salió del aprieto. ¡Ay, que ha dado del dolor! Mira lo fácil que lo Golpe ¡Hey! bajo, buena patada y es sin descalificaciones. No reviren. Todo puede pasar. ¡Y va apagándola! ¿Quién lo manda? Reventaron el cuerpo. Oye, yo he visto Olvídense de la mesas mesa. romperse y mesas romperse. ¡No! Y Bobby que dijo, ya yo me encargué de ese problema. El problema ha llegado, él ha culpado No a la bestia puede vaquera de que ser. sí, fue el hombre que le causó que perdiera el título en primer lugar. Y ver a la bestia vaquera aquí, yo no me quiero emocionar temprano, pero está aquí celebrando 30 años de Raw. Estamos cerquita del Royal Rumble. ¿Qué significa esto? Significa que está más presente que nunca. Una de las fuerzas más increíbles que jamás ha tenido la industria. Bueno, amigos, es sin descalificaciones, no lo olviden. Ajá, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Está muy Ay, claro. ay, ay. Está muy claro. Y F5, papá, para ti. Por Golpe haber bajo. hablado mal de él. The Theory F5 de Brock Lesnar. No. Y el campeón. También, él lo mira, discierne. te iba a decir el campeón ¿Te retiene. acuerdas? Ya Creo se lo que había aquí- hecho cuando quiso hacer efectivo su maletín de bonito. Uno, y dos, y tres. Bueno, por lo menos lo hizo de esa manera. Que yo acabo de ver. ¡Eight down! ¿Qué? Bueno, todavía
campeón de los Estados Unidos, Austin Theory, aunque no se entere esta mañana. Comienza la diversión. You want to see something? ¿Quieres ver really algo scary? verdaderamente aterrador? Embrace Cuando las luces se apagan, tienes que abrazar la oscuridad. Bray Wyatt, LA Knight, el combate completo oscuro. Tal vez tengo que recordarte cuán cruel puede ser cuando me siento con ganas de serlo. Es Royal Rumble. El camino a WrestleMania empieza con Royal Rumble y ya lo sabemos, es notición que Cody Rhodes ha declarado que va a entrar a la batalla real. Hace 5 meses. Absolutamente el escenario del sueño es regresar en la batalla real. Pero no solo regresar, sino ganarla. Siento que me tomó 16 años incluso estar en posición para eso. Estoy volviendo de una lesión, claro, pero también llevo conmigo todo de cada lugar en el que he estado y de todos los lugares a los que he ido. Todo ese sacrificio, toda la duda, todo el esfuerzo, toda la angustia, todo lo que tengo. Cuando estás parado en el ring y estás en ese momento, sabes exactamente por qué vale la pena. Eso es lo que estoy destinado a hacer. Estoy en el mejor momento de mi carrera y entonces me la quitan y ahí tocas fondo. Cody Rhodes sufrió un desgarre parcial en el pectoral y luego se desgarró el músculo pectoral del hueso. Ningún ser humano podría haber evitado que subiera al ring. He mirado las luces lo suficiente, ya sea en el ring, sobre una mesa preparándome para una cirugía. Por mucho que he compartido la determinación y deseo de volver, también tenemos que respetar a la madre naturaleza. Lo más importante es cómo pesa en tu mente. ¿Crees que estás más cerca que nunca del momento, la validación y vamos, la reivindicación? Que se rompiera, eso fue un legítimo cuchillo al corazón. En Royal Rumble, un pectoral desgarrado no puede detenerme. Ambos pectorales desgarrados, cuádriceps desgarrado, bíceps desgarrado. Mientras mi corazón esté bombeando honestamente, no pienso en nada que pueda detenerme. Estar en el ring es como oxígeno. Y realmente necesito respirar de nuevo. En Royal Rumble todos ustedes bajarán de la montaña. He dejado muy claro lo que quiero. Y lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi familia y yo voy a hacerlo por ti. Cody Rhodes regresa y mucho antes de lo esperado, luego de recuperarse de una brutal lesión.
habrá otras 29 superestrellas en la batalla real, que es mejor que lo tomen bajo aviso porque Rhodes no solo regresa, sino que dice que regresa para ganar. Y la única manera es eliminando a 29 otras superestrellas por encima de la tercera cuerda y que ambos pies toquen el piso fuera del ring. El último hombre en pie es el ganador de la batalla real. Y ganar la batalla real es un evento que altera la carrera de cualquier superestrella. La superestrella que gana es catapultada directamente a la vitrina de los inmortales WrestleMania. Así que, ¿quién será? ¿Cuál de ellas será? ¿Cuál será la última mujer en pie buscando poner su nombre en la historia de WrestleMania? Y familia, ¿qué podemos esperar del primer Pitch Black Match? Un combate en completa oscuridad y no tenemos idea de qué podrá pasar allí. ¿Qué pasará realmente cuando Bray Wyatt y LA Knight se enfrenten mano a mano en Royal Rumble en un combate del que no sabemos nada? Ella es la MEJOR de WWE, es Bianca Belair y ha sido una campeona que lucha y lucha de verdad y que va a hacer lo que sea necesario para retener su campeonato femenino de Raw. Pero Belair nunca ha enfrentado a una superestrella tan siniestra, tan retorcida como la pequeña Miss Bliss. Y es mejor que nos preparemos y nos agarremos de los asientos porque esto va a ser brutal. Esto no va a ser una lucha, esto no va a ser un combate, esto va a ser una pelea. El indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, no va a caer sin dar la pelea. Desafortunadamente, tal vez para él, se va en contra de un hombre que ama pelear más que cualquier otra cosa. Es el luchador por premio Kevin Owens y el premio es grande. Y hemos escuchado las palabras de KO diciendo que va a hacer lo que sea necesario para ponerle fin al histórico reinado titular de Roman Reigns y que está dispuesto hasta a morir en el intento. Pácata, fácata, ya, tuquiti, familia. Yo estoy emocionado, más que emocionado, súper emocionado. Vamos, 30 años, grandiosos años de Monday Night Raw. SmackDown está de película, cada vez mejor. Y esto tan cerquita de Royal Rumble, del comienzo del camino a WrestleMania. La verdad es que nos espera muy buena acción y un Royal Rumble que no te puedes perder. Sábado 28 de enero a las 8 este, 5 Pacífico. Lo puedes ver en Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y la verdad es que va a ser un placer y un honor para mí, como siempre, estar ahí contigo paso a paso, disfrutando la emoción, la acción. Así que, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y que pases un bonito día y disfrutes de toda la buena acción de WWE.